Hola a todos, soy Zhao Yue. Estoy muy contenta de poder participar en el tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos y agradezco al comité organizador por brindarme la oportunidad de presentar mi ponencia y compartirla con todos. Para una mejor comprensión, primero realizaré una breve definición de algunos conceptos que aparecen en la siguiente presentación. A América Latina le faltan las tradiciones similares a las de estudios de la sinología en Europa y Japón. Más que eso, los estudios chinos empezaron bastante tarde en América Latina y estos dos conceptos no tienen una gran divergencia para este continente. Por eso, los estudios chinos en América Latina se refiere a la denominación general de la sinología y los estudios chinos en las regiones latinoamericanas. Por un lado, esto corresponde a la situación actual de América Latina, por el otro, facilita la narración en esta ponencia. Aproximadamente en 1964, el Colegio de México, la Universidad de El Salvador de Argentina, la Universidad de Costa Rica y otros institutos pedagógicos establecieron sucesivamente las facultades y academias especializadas en Asia y temas orientales. Tradujeron obras literarias tradicionales de China y publicaron resultados del asunto relativo. He aquí, el progreso incipiente de los estudios chinos en estas zonas de este continente apareció. En los principios de la década 70 del siglo pasado, emergieron los primeros frutos de las investigaciones sobre los estudios chinos latinoamericanos. En 1972, Xiao Yu, erudito chino que viajaba y vivía en América Latina y se dedicaba al trabajo pedagógico de la cultura china y al de las investigaciones, publicó investigación sobre los estudios chinos de América Latina en los últimos 60 años. En la edición inaugural de Hua Xue Yue Kan, revista mensual de estudios chinos en español, creada por el Colegio de Cultura China de Taiwán. Esta obra fue la primera en contar principalmente y analizar sistemáticamente las situaciones de los órganos y los cuerpos del estudio, la enseñanza y la investigación científica, tal cual manera de dar consejos sobre la dirección a la que se iría con afán los estudios chinos en América Latina. Tras la publicación del título mencionado, Idal Chen Abuy Espinosa, erudito costarricense de origen chino, introdujo en 1973 la publicación del estado de los estudios orientales y chinos en la Universidad de Costa Rica en la revista Estudios Orientales, auspiciadas por el Colegio de México, pero salvo esto no se volvió a ver otros resultados relativos en este ámbito en más de 10 años. Entre los fines de la década de 1970 y los principios de la de 1980, otros países tales como Perú, Chile, Paraguay, Cuba y Colombia también establecieron sucesivamente los institutos especializados a los estudios orientales y los temáticos con China. Como objetivo, ofrecieron disciplinas y publicaron obras en cuanto a las reformas políticas y económicas de China y las relaciones económicas entre China y América Latina. En este periodo, los logros de investigación en el ámbito académico latinoamericano estaban a disposición de las tácticas políticas y económicas acerca de China elaboradas por los países latinoamericanos. Mientras que en el ámbito académico chino solo hay un número limitado de obras que aportan la historia de las actividades misionales de los misioneros mexicanos en China durante los siglos XVI y XVII, así como la traducción y difusión de la literatura china en América Latina. Antes del siglo XXI, en la comunidad académica apenas había avances en investigación sobre estudios chinos en América Latina. En
2003, China se unió a la Organización Mundial de Comercio y las empresas chinas comenzaron a invertir en América Latina de manera más amplia. El cambio de marcha y aceleración en la cooperación económica y comercial entre China y América Latina impulsó la creciente actividad en el intercambio cultural entre ambas regiones. En 2006, México fue el primero en fundar el Instituto Confucio de todo el continente, y esto les desató la fiebre de China a México, Brasil y los otros. En 2003, Marjorie Solano Siles, erudito costarricense, llevó la delantera informando el proceso de los estudios chinos de este país durante la 11ª edición de la Conferencia Internacional de Alatea, inaugurada por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. 30 años atrás, siendo frutos, se dijeron al público de nuevo las obras de los estudios y la presentación sobre este campo de los círculos académicos. En 2006, Wang Aiyun y Xie Wenzhe colaboraron en la publicación de reseña de investigaciones sobre los estudios chinos en México, que fue el primer trabajo de investigación en el que los académicos chinos continentales presentaron de manera sistemática y en forma de reseña académica las situaciones relacionadas con los estudios chinos en América Latina. En total, el brote de investigaciones sobre estudios chinos en América Latina apareció en 1972 con dos fases importantes, la primaria y la acelerada. De ellas, el tiempo antes de 2012 es el de su arranque y crecimiento preliminar, en el cual los estudios y las investigaciones relativas realizaron progresos en la traducción de la información académica y los tratados, la redacción de las reseñas sobre estudios e investigaciones y otros trabajos. Pese a que los eruditos chinos y extranjeros realizaron un progreso en esta extensión antes de 2012, en comparación con el florecimiento de los hechos notables en los tramos estadounidenses, europeos e incluso japoneses y de Corea del Sur realizados en los círculos académicos. Es imperativo señalar la situación verdadera de que los estudios y las investigaciones del tramo latinoamericano todavía tienen una larga distancia que recorre en cuanto a tanto la cantidad de sus logros y el nivel del estudio como la atención y el impacto académicos de los suyos, y además que según lo que se considera generalmente aún se están estancando en la etapa primaria para la corrección informática académica. Desde la era nueva de 2012, investigación sobre los estudios chinos en América Latina ascienden del tiempo valle desde la era nueva y han experimentado muchos cambios en los aspectos como la traducción e introducción de obras académicas, la corrección de los materiales y documentos de referencia, la expansión y de la notación de los estudios y los doctos. Desde la nueva era, en los círculos de los estudios del chino mandarín se ha aumentado considerablemente la cantidad de las obras y los tratados traducidos e introducidos sobre los estudios chinos en América Latina. Por añadidura, la elección de sus temas no se ha limitado a los viejos, tales como las relaciones sino-latinoamericanas y las colaboraciones económicas y comerciales entre ambas partes. Los avances de los suyos no solo se refieren a las reflexiones de los eruditos latinoamericanos sobre las grandes preocupaciones que repercuten en el desarrollo de China, por ejemplo, los pensamientos en torno al camino y la modalidad de China,
las experiencias y los progresos de China obtenidos desde la lucha contra COVID-19, la iniciativa de la Franja y la Ruta y la concepción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, entre otros, sino también a los estudios y las investigaciones de académicos latinoamericanos sobre la historia y cultura de China, así como sobre el intercambio humanístico entre China y América Latina a lo largo de la historia. Esto indica que tanto los temas como las formas de la publicación de los estudios chinos en América Latina están avanzando adelante hacia la diversidad por temas que desde la era nueva estos estudios del tramo han obtenido grandes progresos y los resultados de las investigaciones han comenzado a explorar horizontalmente y verticalmente los asuntos políticos, culturales e históricos, etc. La formación de las redes académicas y el aprovechamiento de los recursos digitales han roto los obstáculos para los eruditos de ambas partes al tener acceso a materiales. Para las sociedades académicas chinas y latinoamericanas, al acceso a materiales de los estudios chinos en América Latina queda una otra opción pionera que constituye las entrevistas o las conversaciones formales especiales con los doctos en esta esfera de los países latinoamericanos. No cabe duda de que la promoción de estos trabajos hace los contenidos de la base de datos más abundantes. También facilita a los círculos académicos a dominar y seguir las situaciones y la tendencia de los estudios chinos en América Latina. Al mismo tiempo que a pasos seguros dijeron impulsos de la traducción de obras y las informaciones académicas y la recopilación de materiales verbales y los otros trabajos básicos. Las investigaciones domésticas de los estudios chinos en América Latina han logrado más frutos en el crecimiento de su cantidad, la ampliación de sujetos y el nivel de investigaciones comparándose con las antes de 2012, lo cual se ha beneficiado de la incorporación de los eruditos chinos de la generación nueva dedicados al ramo y los especializados en el idioma español y el portugués, aún más de la accesibilidad de los materiales de referencia multilingüísticos y el utilizo de los métodos pluridisciplinarios para las investigaciones de estos equipos. Aparte de eso, en estos círculos de China se puede ver el surgimiento de la nueva generación que tiene las experiencias de ir a los países latinoamericanos para el estudio y que posee el fondo formativo pluridisciplinario. Por eso, las investigaciones del campo en alguna medida tienen sus contenidos y cobertura mejorados y expandidos, sus maneras se han transformado desde la oferta de la documentación de situación extranjera hasta la de los materiales de los investigadores del campo, por lo que el punto principal ha trasladado el input al output. Un nuevo cambio importante en los estudios chinos en América Latina radica en las reinvestigaciones sobre los estudios chinos en América Latina con la participación de los doctos de América Latina con el florecimiento de sus logros. Totalmente después de 2012, las investigaciones domésticas y latinoamericanas relacionadas con las de los estudios chinos han mostrado un nuevo aspecto en cuanto a la traducción de tratados y monografías, la recopilación de los materiales de referencia y la ampliación de connotaciones, lo que impulsa que los estudios del tramo se desarrollen desde los tiempos de estancamiento.
tiempo es muy limitado, me queda conclusiones. Pueden verlo en mi PowerPoint. Muchas gracias.